Hola a todas y a todos. Bueno, una vez más, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la mente a la conciencia. Ese es el recorrido que intentamos llevar a cabo en cada uno de estos encuentros. Y hoy con la alegría, una vez más, de compartir junto al querido amigo Emilio Carrillo, economista español, conferenciante, escritor, ya muy conocido por todos ustedes, y bueno, tocando temas que tienen que ver con la actualidad, como siempre, como por ejemplo la continuidad del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica. Hay mentiras y verdades, ¿eh? Lleva el título justamente de este encuentro. Vamos a estar hablando de una visión presente que estamos compartiendo en el marco del proyecto de investigación acerca de este tema, pesca y repesca. Ya veremos, Emilio nos va a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de pesca y de repesca. Relativismo escéptico, una consecuencia de esta situación y de esta visión que estamos viendo, como estamos entrando en relativismo escéptico, y finalmente proponernos una nueva práctica de vida en estos tiempos, en este sistema en el que estamos conviviendo, terminando finalmente con un Felices Pascuas, ya que hoy 6 de abril, jueves santo, estamos compartiendo también un mensaje que nos entrega Emilio Carrillo. Y dicho esto, bueno, les aclaro que no van a verme a mí en la grabación por un problema técnico, aparece todo el tiempo en pantalla Emilio, lo cual es lo más importante, que aparezca él. Así que sin más, los dejo en compañía del querido Emilio Carrillo. Espero que lo disfruten. Gracias. Bueno, y bien, ya lo dicho, lo presentado, estamos aquí compartiendo junto al querido amigo Emilio Carrillo una vez más y después de mucho tiempo, por diversas cuestiones de la tecnología, etcétera. Bueno, acá estamos retomando y un placer enorme otra vez compartir contigo, Emilio, bueno, y entregar lo que sentimos que en este momento podemos aportar, como decimos siempre, este granito de arena. Muchísimas gracias por darme este tiempo, Emilio. Bienvenido. El agradecimiento es mío, Ricardo. Siempre es un placer compartir contigo, mantener contigo un diálogo consciente, que seguro que, como ha sido en otras ocasiones, será muy fructífero y esperando aportar ese granito de arena a la conciencia que tú comentas. Así que por mi parte, encantado. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Bueno, yo ya no sé si llamar este espacio de la mente a la conciencia o de la inconsciencia colectiva a la conciencia colectiva, pero bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Porque finalmente tanto de la inconsciencia entra a través de nuestra mente. Pero primero, bueno, quería proponerte, si te parece bien, ya que estamos intentando ir tejiendo esa red, la red de la conciencia y conformamos un equipo de investigación dentro de un proyecto de investigación que es Conciencia y Sociedad Distópica. Si estás de acuerdo, Emilio, primero actualizar con quienes nos están escuchando cómo está el proyecto, cuál es el momento presente, cuáles son los propósitos presentes que estamos teniendo en este momento. Pues encantado, encantado que lo hagamos así, Ricardo. Eh, Además es algo fácil de resumir, entiendo, porque el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, como hemos tenido ya tú y yo ocasión de compartir en esta plataforma tuya, los dos sabemos muy bien, porque estamos involucrados en él desde el comienzo, que arrancó en el año 2018 y a partir de ahí ha ido desarrollando una serie de fases o etapas que en principio estaban predefinidas, pero que también se han ido actualizando lógicamente al hilo de los acontecimientos. El año 2022, que dejamos hace poco atrás, ha sido un año importante porque el proyecto sacó su segunda obra colectiva con el título de La distopía a la reevolución, que es un paso adelante más, ya no solamente en el análisis de la sociedad en la que vivimos, sino también esa reevolución como respuesta consciente a lo que estamos viviendo. Y también el año 2022 tuvo su importancia para el proyecto porque pusimos en marcha una iniciativa que llevábamos algún tiempo barajando y que por fin cristalizó, y es generar una biblioteca propia del proyecto. Es decir, que además de las obras colectivas,
la que sacamos en su momento en mayo del año 2020, con el título precisamente de Consciencia y Sociedad Distópica, y esta segunda, la que me acabo de referir, que apareció en septiembre del 22, de la distopía a la revolución. Aparte de eso, dentro del equipo de trabajo, dentro de las personas que estamos colaborando con el proyecto, pues también realizar una labor de creación en este caso literaria, de creación consciente sobre una temática diversa que diera lugar a la biblioteca del proyecto. Y esto ha sido una realidad, en el sentido de que en octubre del año 2022 salió a la luz una obra escrita por José Alfonso Delgado, miembro del equipo de trabajo del proyecto, monográfica sobre el COVID, un estudio bastante profundo al respecto. En el mes de diciembre también del año 2022 apareció un monográfico sobre el cambio climático, una aproximación consciente, donde Pilar Victoria de la Sera, María Ayarra, Alfonso Soria y yo mismo somos los autores de ese texto. Está recién salido un nuevo libro de la biblioteca que ha creado y se ha publicado a través del proyecto, ha creado Manolo López, que trata sobre la biodiversidad y conciencia, y ya de hecho está muy avanzado para que en el año 2023 pues aparezca el libro que tú mismo, Ricardo, junto con Martín González y Lola Rumi, estáis en estos momentos culminando sobre nublar la conciencia, que tiene que ver con ese inconsciente colectivo que tú mencionabas hace un momento. Y un poquito más adelante tenemos previsto sacar un nuevo libro de José Alfonso Delgado sobre la serie Fibonacci y también un nuevo libro de Manolo López, en este caso centrado en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Así que, en definitiva, creo que el proyecto en ese año 2022 y en lo que es nuestra previsión para el 2023 ha dado un paso importante. Ahora bien, como un proyecto con mucha iniciativa, que es lo que siempre lo ha caracterizado, desde el equipo de trabajo, desde su equipo de dirección, nos hemos planteado el cómo seguir avanzando. Y en ese sentido, tenemos claro que es necesario seguir ahondando en la prognosis, en la prospectiva sobre lo que está aconteciendo, una prognosis y una prospectiva que nos hemos planteado en el escenario de aproximadamente 10 años, por tanto de aquí en números redondos al 2033, y junto con eso, y muy unido a esa perspectiva, lo que entre nosotros hemos denominado la Agenda 2032, entendiendo como la Agenda 2032 una agenda de práctica de vida, una agenda de conducta y de comportamiento, una agenda de respuesta desde nuestro día a día y desde la conciencia a lo que estamos viviendo. Si pudiéramos decir que todo lo que es la distopía tiene como eje la famosa Agenda 2030, pues con esa Agenda 2032 el propósito del proyecto sería trascenderlo, es decir, lo que puede tener de distópico, que de hecho tiene mucho esa agenda, transmutarlo en conciencia a través de una agenda consciencial que se podría diseñar bajo esa etiqueta general de la Agenda 2032. Y cuando hemos definido todo esto, pues nos hemos encontrado en paralelo que hay algunos sucesos en estos momentos que se están viviendo en la sociedad que merecen una atención muy concreta, que donde estamos detenidos en este momento del año 2023, que una vez que este tema concreto lo hayamos abordado, pues entraremos en esa dinámica de la prospectiva y de la Agenda 2032. Y me refiero con ello a que estamos percibiendo, te lo digo a ti, que lo sabes igual que yo, porque es fruto de nuestra reflexión colectiva, estamos percibiendo que en la sociedad hay un cúmulo de circunstancias que están, entre comillas, despistándonos mucho. Un cúmulo de circunstancias que no solamente vienen por lo que hasta ahora hemos ido analizando de los acontecimientos distópicos, de las acciones conscientes, vamos a llamarle así, que desde determinadas esferas, desde determinados grupos, se ponen en marcha y se están desplegando en potenciación de la distopía, sino que además estamos viendo que aparte de lo que es el principal eje de acción,
hay un eje de acción secundario que está adquiriendo protagonismo y que es el que merece esta especial atención a la que me refería. Dicho de una forma muy sintética, Ricardo, me atrevería a decir, tú y yo lo hemos hablado en el contexto del equipo de dirección, de que si hemos detectado hace ya tiempo que la distopía tiene distintos motivos y uno de ellos tiene que ver con la acción inteligente al respecto de una serie de grupos de interés, esos grupos de interés no solamente tienen un plan A, sino que tienen también un plan B en orden a captar al mayor número de personas o generar la mayor confusión posible desde la perspectiva de lo que son sus intereses y de lo que son sus objetivos. Y es importante y en ello estamos. Yo diría que este es el momento en el que está el proyecto de percibir con claridad cuáles son los contenidos de ese plan B, cómo interacciona con el plan A y cómo, como consecuencia de la acción conjunta del plan A y del plan B, pues se está lanzando a la sociedad una especie de relativismo escéptico, ¿no? Que es como lo hemos llamado, donde todo se pone en cuestión, donde parece que nada es verdad ni es mentira, que todo es relativo. Y claro, de esa manera, que es lo que nos ha llevado a hacer esa parada y prestar una atención temática muy específica a este asunto, cuando se lanza la idea, se confunde a la gente, haciéndonos creer de que nada es verdad ni es mentira, de que todo es relativo, de que todo depende, de que realmente cuando se mira a izquierda y a derecha no te puedes creer nada en absoluto. Cuando eso va extendiéndose, lo que se consigue es que los valores, los principios, los fundamentos de la conciencia, que no son relativos, sino que son muy consistentes, que tienen mucho peso. Sin embargo, ese peso y esa consistencia se confunde, se nubla a través de este relativismo escéptico. Así que, dicho de una forma muy resumida, pero también habiendo puesto todo sobre la mesa, este es el momento que estamos viviendo en el proyecto. Un momento, por tanto, apasionante, como el momento que está viviendo la humanidad, un momento en donde sin duda ninguna hay amenazas, amenazas ciertas, pero también se abren espectaculares oportunidades desde el punto de vista de la conciencia, tanto en lo colectivo como en lo personal. Sí, está siendo realmente un debate apasionante dentro del seno de nuestro equipo y, y noto cómo sincrónicamente también van surgiendo estos eventos, estas preguntas que también nos estamos formulando, acompañando todo este proceso que acabas de describir, Emilio, a partir del 2018, ¿no? A propósito de lo que comentabas recién, y ahora para ahondar quizás en esto último que planteabas, lo que nos está ocupando en este momento presente, hacías mención recién a un próximo libro que estaremos publicando que entiendo por lo pronto llevará como título Nublar la conciencia. Y en ese libro, en el que tratamos desde diferentes perspectivas lo que está sucediendo a nivel global en esta generación humana en términos de inconsciencia colectiva, inconsciencia individual, por supuesto, inconsciencia colectiva y la conciencia que en cada uno de nosotros puede despertar y por lo tanto cómo ir entramando esa conciencia colectiva. Yo hacía mención a algunos aspectos que creo que tienen que ver con lo que recién llamaste el plan A. El plan A en términos de, bueno, cómo está pescando en este momento la élite, cómo está pescando con este propósito que estamos también planteando, que no es otro que el propósito y el sentido espiritual que tiene para la élite el pescar. ¿El pescar qué? El pescar almas, el pescar justamente a estas personas que sucumben ante las situaciones de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. Yo hacía mención, o al menos propongo en este libro, algunos aspectos que sí refieren a este plan A, que tiene que ver con observar una humanidad que pareciera que está psicótica, que está psicótica en términos no de diagnóstico, sino en referencia a que de momento notamos que pierde contacto con la realidad, como que da por cierto
relatos o narrativas que no son verdaderas. En ese sentido, digo, como que se desconecta de la realidad y entra en un estado de psicosis generalizada. Esto que acabo de mencionar también, el trípode del peligro existencial que hemos llamado, ¿no? Cómo se va inoculando, cómo se va inoculando poco a poco y por diferentes medios el miedo, la inseguridad y la incertidumbre. También hacemos referencia al calentamiento social como otra manifestación en este plan A, el calentamiento, ¿no? El poner a la gente contra la gente, al humano contra el humano, generar estas grietas, estas confrontaciones, esta agresión de humanos contra humanos. El distanciamiento social también. Hacíamos referencia también a cómo nos enfrían, ¿no? Esto nos habla también de dos formas de manipulación diferentes. Y por último, un estado de indefensión psicológica. Una humanidad que por momentos, cuando compartimos, cuando conversamos, ¿no? Quienes nos están escuchando a lo mejor dice, bueno, está bien, ¿y frente a esto qué podemos hacer? ¿Qué poder tenemos nosotros? Si ya tienen todo y hacen lo que quieren a través de este gobierno en las sombras, al que tantas veces hacemos referencia también. Todo esto siento que está dentro de los recursos de lo que aparentemente sería este plan A, que ya conocemos. Pero recién hacías referencia, Emilio, y acá sí, te cedo la palabra, a un plan B, que notamos que está surgiendo en este momento, o bueno, desde hace un tiempo a esta parte, y que este plan B tiene que ver ya no con la pesca, sino con la pesca, con ir pescando, como decíamos recién, sino con una repesca, como un segundo recurso de pescar, una repesca. Acá entra este concepto que es el del relativismo escéptico, y quería preguntarte, bueno, ¿en qué consiste esta repesca? O sea, ¿a quién se dirige esta repesca? ¿A quiénes están repescando en esta etapa? ¿Y cómo utiliza la élite o este gobierno en las sombras, cómo utiliza a estos portavoces también que van difundiendo el argumento, las narrativas o los relatos, pero desde un lugar muy diferente que al que describíamos hace un ratito? ¿Cuál es este accionar también que estamos notando a través de ellos? Así que bueno, de esto se trata esto en este momento. Es muy importante lo que has recordado, Ricardo. De hecho, es uno de los pilares fundamentales, ¿no?, de las conclusiones a las que hemos llegado hasta este momento en el proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica, de que la verdadera meta de la élite es una meta curiosamente espiritual, cosa que todavía para muchas personas parece absolutamente increíble. Pero lo cierto es que esa élite, ese gobierno en la sombra, que a través del sistema socioeconómico controla y domina también el entramado político institucional y todo el complejo tecnológico y militar a escala mundial, no persigue con ello dinero, riqueza, fama, porque ya tiene de eso todo lo que pudiera querer y muchísimo más. Como en el proyecto hemos intentado poner de manifiesto con claridad, lo que se persigue desde la élite tiene que ver con un extravío de almas, es decir, en el contexto de una evolución de la humanidad que se despliega en ciclos, tal como nos han enseñado muchas tradiciones espirituales serias y muchas escuelas filosóficas trascendentes, ante la posibilidad de que en el horizonte se abra un ciclo en el que se pueda configurar una nueva humanidad de un nivel consciencial más alto, de una gradación vibracional más elevada. Ante este escenario, el objetivo que se persigue desde este gobierno en la sombra es que el menor número de almas, es decir, el menor número de personas, por tanto, podamos de alguna forma estar en condiciones, por nuestra propia vibración, por nuestro estado de conciencia, de ser agentes activos y de participar en ese nuevo ciclo humano. Y a partir de ahí, con ese objetivo de extraviar almas, se han puesto en marcha, hace ya tiempo que se vienen poniendo en marcha, aunque se han intensificado sin ningún tipo de duda en los últimos años,
una amplia batería de técnicas, de métodos, de medidas. Tú has resumido las más importantes. Tienen mucho que ver con esa confusión, con ese nublar la conciencia que dará título al libro del que tú eres autor. Y en ese contexto aparece o ha aparecido y se ha configurado el Plan A. El Plan A, yo diría que lo que persigue, dicho de una forma muy simbólica, muy metafórica, es que el mayor número de personas, desde la confusión, desde el miedo, desde la inseguridad, vaya detrás de la élite, vaya detrás de su visión de la vida, de las pautas y patrones de comportamiento vitales que quieren que llevemos a cabo, y vayan atrás como aplaudiendo eso, ¿no? Haciendo suyo los postulados de la élite, creyéndose, entre comillas, sus engaños, haciendo también suyo todo lo que son los efectos de los ensayos de ingeniería social que ponen en marcha. Y a partir de ahí, a mí me gusta llamar a esa fila, ¿no?, que va detrás de la élite, una fila de aplaudidores, por una parte, y junto con los aplaudidores, personas tibias, ¿no?, que en medio, perdón, de ese trípode existencial de miedo, inseguridad e incertidumbre, van detrás, hacen suyo todos los engaños y todas las mentiras, y también a través de los engaños y las mentiras, los más importantes, como antes decía, una práctica de vida que tiene su razón de ser en los paradigmas y en los sistemas de creencias que a la élite le interesan. Pero se detecta cada vez es más evidente, que hay una parte de la población que no cae en esa trampa, por decirlo de alguna manera. Hay una parte de la población que no sigue a ese flautista de Hamelin al que acabo de hacer referencia. Y es para esa otra parte de la población, para esa parte de la ciudadanía que no está entre los aplaudidores y los tibios, para los que se ha diseñado un plan B que está actualmente absolutamente en marcha. Y ese plan B diríamos que tiene como base la oposición a la élite. Es decir, se utiliza la oposición como método de abducción. Podríamos decir que el flautista de Hamelin lleva detrás la fila a la que ya he hecho referencia, pero igualmente lleva detrás a los que no le aplauden ni mantienen una posición tibia, sino que le están tirando piedras, hablándolo coloquialmente, ¿no? Y que se manifiestan reclamando una serie de libertades, se manifiestan poniendo en evidencia engaños que la élite está llevando a cabo, y a partir de ahí se plantea una especie de lucha, es un término muy amplio, pero que resume muy bien la actitud que está ahí como en la esencia, una especie de lucha contra la élite. Y curiosamente, cuando se analiza con un poquito de detenimiento este plan B, lo que se puede comprobar es que los que están en esa fila, en esa segunda fila del flautista de Hamelin, siguen al flautista de Hamelin exactamente igual que la primera fila. Es decir, estos que están tirando piedras al flautista de Hamelin siguen yendo detrás del flautista de Hamelin, en lugar de plantearse una desconexión en la medida de lo posible, una desconexión de la visión del mundo, de los paradigmas, de los sistemas de creencias, de los patrones y pautas de vida, en lugar de llevar una práctica de vida distinta de lo que la élite quiere en esa meta de extraviar almas, desgraciadamente los que van en esa segunda fila van también detrás de la élite sin hacer suyo nada nuevo, nada que tenga que ver con la conciencia, y finalmente, por tanto, lo que se puede detectar es que las dos filas, siendo distintas, sin embargo, convergen en cuanto que van de la misma manera detrás del mismo flautista, detrás de la misma composición, detrás de los mismos objetivos y de las mismas metas de esa élite. Y claro, para eso el plan B se ha tenido que afinar, y ese plan B tiene además un grave inconveniente, ¿no? El grave inconveniente es que, por una parte, y podemos ahora profundizar en ello a través de lo que son métodos y técnicas concretas, por una parte, confunde de una manera distinta y engrosa esa segunda fila a la que hemos hecho mención, pero en paralelo interacciona con el plan A. Es decir, el plan B y el plan A
captando por un sitio y por otro, además después interaccionan entre ellos para captar todavía a más gente. Y me explico mejor. Desde el punto de vista del plan A, la manipulación y la desinformación son una piedra fundamental. Y cuando hablo de manipulación y de desinformación, me refiero fundamentalmente a generar mentiras que, sin embargo, la gente que va detrás en el plan A terminan creyendo que son verdades porque son repetidas. Son repetidas por instancias oficiales, son repetidas, entre comillas, por expertos, son repetidas por medios de comunicación y de esa forma se manipula y se desinforma. Lo que son grandes mentiras, una parte de la población termina integrándola como si fueran verdades y a través de esas verdades van detrás de la élite en la fila A. Pero para los que se resisten a esta primera pesca, está el plan B, que es una especie de repesca. Como no te pesco por el plan A, te voy a pescar por el plan B. Y la repesca del plan B tiene como objetivo fundamental la contramanipulación y la contrainformación. ¿Y qué significa la contramanipulación y la contrainformación? Si decíamos antes que la manipulación y la desinformación consiste en crear mentiras que se hacen parecer verdades y que se terminan integrando por una parte de la población como verdades, en el plan B lo que se hace es crear medias verdades o incluso falsedades que se hacen pasar por verdades para generar un contexto de enorme confusión entre la población. Es decir, dentro del plan A existen foros, existen plataformas, existen portavoces de ese plan A que lo que hacen es lanzar medias verdades o simplemente falsedades con el objetivo de generar un contexto, insisto, de absoluta confusión que, unido a la desinformación del plan A, lo que tiene como colorario final, lo que tiene como resultado final, es el relativismo escéptico. La gente está muy, me incluyo también, vamos a incluirnos todos, ¿verdad? Estamos muy confundidos entre las mentiras que se hacen aparecer por verdades y que los medios de comunicación, las instancias oficiales, grupos con intereses pecuniarios que se llaman expertos, hacen creer que son verdades. Y junto a eso, las medias verdades y las falsedades que se generan artificialmente desde foros teóricamente opositores a la élite, pero que realmente también van detrás de ella, todo ello finalmente genera un contexto en el que al ciudadano de a pie le resulta muy difícil el percibir, le resulta muy difícil el definir qué es lo cierto, qué es lo no cierto, dónde está la verdad, dónde está la mentira. Y repito lo que antes decía, esto es enormemente grave porque cuando hablamos de desvincularnos de los paradigmas de la élite, cuando hablamos de una práctica de vida consciente que no reproduzca los patrones y los hábitos de vida que ellos desean, cuando hablamos en definitiva de una práctica de vida más coherente con lo que somos, una práctica de vida más consistente con nuestro verdadero ser, todo ello requiere de unos fundamentos, todo ello requiere de unos fundamentos serios, de unos fundamentos rigurosos, todo ello requiere de unos principios, de unos valores, de unos postulados que no están al socaire de los vientos, que no están en función del depende, no, son consistentes y rigurosos. Pero claro, en el contexto del relativismo escéptico, que entre las mentiras que se hacen pasar por verdades y las medias verdades y falsedades que se crean, uno desde el plan A y otro desde el plan B, uno desde la pesca y otro desde la repesca, el resultado final es una enorme confusión, que es lo que nosotros desde el proyecto modestamente, con mucha modestia, intentamos poner de manifiesto para que cada uno, para que cada persona se pare, pueda reflexionar, pueda utilizar su discernimiento en orden a ir percibiendo todos estos manejos y todas estas manipulaciones y contramanipulaciones para, en medio de este huracán, ir viviendo de la manera
que desde el proyecto estamos siempre poniendo en evidencia, además siguiendo los grandes consejos y las grandes enseñanzas de los maestros y maestras que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad y que en definitiva consiste en esa práctica de vida consciente a la que antes hacía mención. Mm. Sí, recién pensaba, Cristo Jesús pescaba también, ¿no es cierto? Enseñaba a pescar también, pero peces, ¿no? Enseñaba a pescarnos también, ¿no? A pescarnos a nosotros mismos, a descubrirnos a nosotros mismos. Acá lo que noto es esa franja sutil, ¿no? Que sucede en esto que estás compartiendo, Emilio, entre lo auténtico y lo falso. Porque cuando escuchamos de pronto, por dar un ejemplo actual, ¿no? Cuando escuchamos en este momento a uno de los portavoces de la élite, que puede ser Bill Gates, que por otra parte es dueño de una empresa de software de inteligencia artificial, ¿no? Que es GPT-4, y él mismo, que es dueño de esa empresa, sale a decir, estoy asustado por la evolución de la inteligencia artificial. Yo digo, yo no tendría una empresa si mi empresa me asustara. Pero por otra parte, de hecho, bueno, Elon Musk, ¿no? Días pasados sale a decir, y lo han firmado incluso esto, otros notables, ¿no? Entre comillas, como Yuval Harari incluso, pidiendo una prórroga de 6 meses hasta que se estudie un poquito mejor los impactos que puede tener la inteligencia artificial. Y Elon Musk está asociado también a esta herramienta tecnológica. Entonces ahí es donde notamos muy claramente cómo, tomando un poco la metáfora de la que recurrís a veces, Emilio, como el pirómano, ¿no? El que enciende el fuego, después aparece como bombero diciendo, bueno, tengamos un poquito de precaución, cautela con esto, a ver si nos incendiamos. Esto genera mucha confusión, genera miedo también, genera curiosidad incluso también, porque ahí es donde mucha gente también entra a la aplicación, a este software, empieza a interactuar, a ver si me da tanto miedo, no me da tanto miedo, es tan peligrosa, no es tan peligrosa. Pero en el plan B, porque, bueno, obviamente estos son portavoces del plan A, ya está, son famosos en ese sentido. Pero en el plan B lo que noto es que estamos encontrando personas que vienen compartiendo desde hace tiempo ya en el ámbito de la conciencia, intentando poner luz en determinadas situaciones, eventos, y sin embargo ahora los encontramos contradiciéndose de alguna manera a sí mismos. Acá hay algo que me interesa también ver si lo podemos compartir a través tuyo, Emilio, que son estos rasgos, eh, estos rasgos significativos del discurso, del relato, porque cuando en esta fila que sigue al flautista de Hamelin vemos a estos que están tirando piedras y agreden y plantean cierta confrontación también con ese sistema, yo no sé si es del ámbito de la conciencia la violencia. ¿Es del ámbito de la conciencia la agresión, la confrontación, la lucha? Y noto que, bueno, has compartido también algunos rasgos muy significativos que nos dan también información o que nos pueden orientar cuando estamos escuchando a personas a las que estamos vinculando con el ámbito de la conciencia y de pronto nos hacen llegar propuestas que también nos llevan a un lugar de confusión. Es interesante a lo mejor conocer estos rasgos, ¿no? Para tener también herramientas y discernir. Sin duda ninguna, Ricardo. El telón de fondo, al hilo de lo que venimos compartiendo, podríamos decir que la fila que sigue al flautista de Hamelin desde el plan A lo hace desde el conformismo. Son esos aplaudidores, esos tibios. Lo digo además con cariño, no utilizo estos términos ni mucho menos de manera despectiva, sino de manera puramente descriptiva. Se caracterizan por el conformismo. La otra fila, la fila B, se caracterizan por la oposición.
Pero como decíamos hace un momento y tú también has señalado, eh, posicionándose en la oposición, siguen también al flautista de Hamelin, con lo que la oposición se convierte en un método de abducción. Es otro método de abducción más por parte de este flautista. La fila A, la de los aplaudidores, los tibios, se caracterizan sobre todo por la frialdad. Ese conformismo lleva a una especie de resignación y a una especie de asunción de todo lo que se le está diciendo, ¿no? De todas, haciendo suyas esas mentiras como si fueran verdades, etcétera, etcétera. Desde la fila B, desde el plan B, lo que lo caracteriza no es ese enfriamiento, sino es todo lo contrario, es el calentamiento. Desde la oposición, desde el tirar piedras, pues lo que prima es el calentamiento, pero finalmente tanto los fríos de la fila A como los calientes de la fila B siguen también al flautista de Hamelin. Hemos hablado ya de la desinformación y de la contrainformación, del resultado final mezclando lo uno con lo otro, que es el relativismo escéptico. Y diríamos que también hay que tener en cuenta que este plan B sobre el que voy a compartir al hilo de lo que me has comentado, algunos rasgos fundamentales, ese plan B, al estar en oposición, al estar en confrontación, mete a la gente dándose o no dándose cuenta en el juego político, en el juego de una política que hace ya tiempo que es un instrumento precisamente de control, de dominio por parte de la élite, porque ese juego de las cuitas partidarias, de confrontación de partidos políticos, ese juego de confrontaciones teóricamente ideológicas, pero que realmente no tienen ningún sostén, no tiene ningún sustrato real, toda esa dinámica entretiene y distrae a la gente de lo realmente fundamental, que no me cansaré de repetirlo, que es optar por una práctica de vida cotidiana que desconecte con los intereses de la élite y que en la medida de lo posible, y siempre hay margen de maniobra, nos lleve por otro lado. A partir de ahí, cuando escuchamos a hombres y mujeres que nos plantean esta teórica oposición a lo que está ocurriendo, pero lo hacen desde los intereses de este plan B al que estamos haciendo mención, los rasgos distintivos fundamentalmente que utilizan estos portavoces, que utilizan estas personas que consciente o inconscientemente están al servicio del plan B, yo lo resumiría en lo siguiente, Ricardo. Primero, hay un destierro de la trascendencia. Es decir, en sus planteamientos, esos planteamientos de oposición, esos planteamientos calientes, esos planteamientos de confrontación, esos planteamientos que en muchos casos directa o indirectamente llevan a ese juego político al que hacía mención, están en una absoluta carencia de algo que tenga que ver con el no materialismo puro. Es decir, esos mensajes tienen como trasfondo la percepción del ser humano como un mero ente físico, emocional y mental, con una esperanza de vida determinada y que a partir de ahí todo termina, a partir de ahí todo concluye. No hay ninguna percepción trascendente de que el ser humano, aparte de nuestro componente perecedero, que lo tenemos, claro que sí, aquí está hablando este tal Emilio que es perecedero, pero junto con el componente perecedero tenemos una esencia, con el nombre que cada uno le quiera dar, que es imperecedera. Y esto se olvida, por supuesto, se ignora, se oculta en el plan A, pero curiosamente en el plan B es una bandera importantísima, porque aquellos que teóricamente levantan la bandera de la oposición a la élite, cuyo objetivo es extraviar almas, no lo olvidemos, en el sentido que antes comentamos, contribuyen al extravío de almas porque están lanzando mensajes que nos aferran puramente a lo material, nos apegan puramente a la dimensión material, a la dimensión perecedera del ser humano. A partir de ahí, junto con este destierro de la trascendencia
en esas personas que están actuando, repito, consciente o inconscientemente como portavoces de este plan B, hay también una ausencia de propuestas de transformación de la práctica de vida. Cuando se escucha lo que dicen, cuando se reflexiona acerca de lo que nos comentan, realmente hay disconformidad con determinados actos de la élite, pero no hay un cuestionamiento verdadero de lo fundamental. No hay un cuestionamiento, y vengo insistiendo mucho en ello, en este diálogo contigo, Ricardo, porque es fundamental, de la visión del mundo y de la vida, de los paradigmas. No hay un cuestionamiento de las pautas de vida, no hay un cuestionamiento de cómo vivo mi vida, de cómo me relaciono con los demás, de cómo me relaciono con la naturaleza y con el planeta. No, no hay ningún tipo de cuestionamiento, no hay ningún tipo de propuesta transformadora y realmente es más de lo mismo, simplemente más de lo mismo, hasta el punto de que a veces parece que la oposición a la élite deviene fundamentalmente porque yo no pertenezco a ella. Estoy enfadado porque yo no pertenezco a ella, pero realmente si perteneciera a ella estaría encantado porque comulgo con lo que son sus postulados y sus paradigmas fundamentales. Con lo que, si antes hablaba del destierro de la trascendencia, ahora hablo de una ausencia de propuestas de transformación de la práctica de vida. Esto es el destierro de la trascendencia y la ausencia de propuestas de transformación lleva también a que en los mensajes de los portavoces, de los voceros del Plan B, haya un menosprecio enorme de la naturaleza y de la madre tierra. Realmente no se cuestiona el carácter depredador del sistema económico en el que vivimos. Incluso en ese entremezclar mentiras con falsedades y medias verdades, se nos hace creer que se nos quiere hacer creer que este sistema socioeconómico puede seguir para adelante sin problema y que es un engaño el que hay unos límites a donde podemos llegar en el daño a nuestro hábitat ecológico y se cuestiona el hecho de que la mano humana esté dañando la naturaleza, el hecho de que la mano humana esté originando tanto sufrimiento a tantos seres vivos de todos los reinos de la naturaleza. Se cuestiona la realidad de que esa mano humana y este sistema socioeconómico están dañando a la madre tierra. Por tanto, hay un menosprecio y hay una especie de olvido de la naturaleza y de la madre tierra. Junto con eso, como cuarta señal de identidad, como cuarto rango distintivo, si ha hablado del destierro de la trascendencia, de la ausencia de propuestas de transformación de la práctica de vida, de menosprecio de la naturaleza y de la madre tierra, yo diría que hay un cuarto rasgo que es la instrumentación de la libertad. Desde el Plan B se habla mucho de libertad, pero realmente ¿de qué libertad se habla? Cuando se habla de libertad desde una carencia de trascendencia, ¿qué sucede? Que se está hablando de la libertad del ego. Es decir, se está hablando de que yo, Emilio, yo tengo derecho y soy libre y tengo derecho a vivir como me plazca. Y ese derecho a vivir como me plazca, levanto la bandera de la libertad, sin una responsabilidad de la conciencia de sacar lo mejor de mí y ponerlo al servicio de los demás y de la vida. No, 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 aquí todo está a mi servicio y yo reclamo mi derecho y mi libertad para que todo esté a mi servicio y no haya ningún tipo de trabas. E incluso cuando se plantean desde la conciencia una práctica de vida, de responsabilidad y de coherencia, esa responsabilidad y esa coherencia consciente se quieren hacer ver como menoscabo de la libertad. Con lo que, en definitiva, lo que esa bandera de la libertad que se levanta es la bandera de la libertad del egoísmo, de la libertad del egocentrismo, que es lo que además ese egoísmo y ese egocentrismo son pilares fundamentales para el extravío de alma que le interesa a la élite. Y en este contexto, Ricardo, añadiría a los rasgos que estamos comentando que como el trasfondo, lo hemos puesto ya de manifiesto, es esta oposición, ¿no? Es esta confrontación, ello conlleva el fomento de dualidades, de falsas dualidades. Se nos quiere dividir continuamente y alejar, como tú muy bien has dicho, y que si los negacionistas
o los afirmacionistas, que si los provacunas y que los antivacunas. La conciencia nos tiene que llevar a superar todo esto. La conciencia nos debe hacer ver que, bueno, hay muchas situaciones personales y sociales, hay muchos condicionantes para que las personas ante determinadas cosas actúen de una manera o actúen de otra. Y tú puedes tener una forma de ver las cosas distintas a las de otro, pero el respeto, la ternura, el enriquecimiento mutuo, esa empatía hacia el otro tiene que estar presente, porque si no, nos metemos en esa dinámica que afecta a nuestra, que tiene repercusiones sálmicas, que afecta a nuestra dinámica de conciencia, que encaja perfectamente en la meta de la élite. Y desde luego ese fomento de las dualidades va unido a la prepotencia y a la agresividad, a mirar a los otros por encima del hombro. Los de la fila B miran a los de la fila A por encima del hombro. Fíjate, estos que están ahí no se dan cuenta que no sé qué, son tontos, son tragacionistas, no sé qué. Y ellos, sin embargo, no se percatan que van detrás del mismo flautista de Hamelin. Desde su prepotencia y desde su agresividad hay como una venda en los ojos y no se percatan que van también detrás. Y todo ello concluye con la llamada a la lucha. Esa lucha que viene a ser un poco el corolario final de este plan B. Una lucha. Pero una lucha no se sabe muy bien. Sobre todo, ¿para qué? ¿Lucha para qué? Sí, tú te opones a no sé qué. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué se está planteando realmente distinto? Porque cuando no hay trascendencia, cuando no hay propuesta de autotransformación de la vida práctica, cuando todo se reduce a un menosprecio de la naturaleza y de la madre tierra, a la potenciación de una libertad personal que no es tal, sino que es la libertad del ego, al fomento de las dualidades, a la prepotencia y a la agresividad. Cuando todo eso es en definitiva lo que se persigue, realmente ¿a dónde esto nos lleva? Esto nos lleva a algo distinto, esto lleva a más de lo mismo. No puede llevar a otra cosa que más de lo mismo. Y desde luego, el que nos demos cuenta de todo esto es importante, y con esto concluyo, Ricardo, eh, porque el plan A no afecta, por así decir, a las personas que queremos tener una vida consciente, una práctica de vida consciente, a las personas que queremos desvincularnos de tantos paradigmas y pautas de vida de la élite, que percibimos que en nuestro verdadero ser hay un componente imperecedero y queremos vivir con la mayor coherencia y consistencia con ese ser imperecedero, esa esencia imperecedera que todos tenemos. Y a partir de ahí poner una práctica de vida que tiene valores, que tiene principios, que tiene fundamentos. A todos los que queremos vivir así, la fila del plan A, la verdad es que afecta poco. Sin embargo, la fila del plan B actúa, y es lo último que quiero compartir, como caballo de Troya. Es decir, como aparentemente se oponen a la élite, hay personas desde el ámbito de la conciencia que le prestan oídos. Y al prestarle oído, a veces falta el discernimiento suficiente como para darse cuenta del trasfondo que aquí estamos poniendo en evidencia, que realmente te va a llevar al mismo sitio. Y por tanto, a las personas que optamos por una práctica de vida consciente como respuesta a la distopía vigente, yo creo que tenemos que estar especialmente atentos a no hacer seguimiento ni hacer eco a aquellos y aquellas que nos plantean discursos muy aparentemente de confrontación, de oposición, de querer algo distinto, pero que realmente, como no plantean nada que tienen que ver con trascendencia, como no plantean nada que tienen que ver con una práctica de vida de transformación, etcétera, etcétera, pues realmente lo que están es actuando como caballo de Troya para llevarnos al mismo sitio. De esta manera, ha sido demasiado extenso, te pido disculpas. Se puede, creo que, resumir los rasgos distintivos fundamentales de esta repesca, de este plan B, de esta segunda fila del flautista de Hamelin. La verdad, bueno, da para muchísimo más. Ha sintetizado, Emilio,
en este tiempo que tenemos, lo esencial, me parece, ¿no? Para empezar a comprender de qué estamos hablando, de qué viene la cosa. Pero bueno, está claro que estamos hablando de otros portavoces, pero la práctica termina siendo una práctica egoica, finalmente. Y a propósito de lo que planteabas, ¿no? Como que no tienen propuestas que refieran a la transformación de la práctica de vida, de nuestra práctica de vida, a partir de verdades o de mentiras, que se confunden a veces en esos relatos, sucede la manifestación de este caballo de Troya. Es otra forma de inocular, digamos, ¿no es cierto? Así que siento que sí, realmente ha sido muy claro. Yo te propongo que hagamos una propuesta, ahora sobre el cierre de este encuentro nuestro, que aparte del encuentro nuestro es un encuentro de amor, Emilio, este encuentro. Entonces, siendo así, podemos llevar a cabo una propuesta de transformación. Yo a veces apelo a una metáfora, un símil, en el encuentro que tengo con personas que vienen a consulta, bueno, en la vida, ¿no? Yo digo, bueno, las relaciones son para algo, los vínculos son para algo. Los vínculos no solamente con las personas, los vínculos con las experiencias que tenemos también, el vínculo con la vida, a esto que hacía referencia hace un ratito. Bueno, yo digo, bueno, si nos vamos a vincular, vinculémonos primero porque hay un sentido en el vínculo, hay un sentido. Algo nos da sentido al estar en un vínculo. Segundo, observar cómo es la forma del vínculo. La forma, porque cada uno de nosotros conlleva una forma de amar, una forma de manifestar el amor, porque finalmente, al menos yo lo hago mío esto, siento que no he venido a otra cosa que a manifestar la vida a través mío. Y si la vida es amor, bueno, ¿qué es más importante que entregar de mí el amor? Entonces, pero el amor tiene una forma, tiene una práctica. Y por último, además de la forma del amor y el sentido que tiene crear un vínculo, bueno, ¿cómo vivo el vínculo? Todo vínculo, ¿Cómo lo vivo? La experiencia, lo que siento en el vínculo. Entonces, a partir de esto propongo una metáfora que es que todos tenemos, me imagino que estos portavoces también deben tenerlo en algún lado, estos portavoces de los que venimos hablando, digo, ¿no? Algunos al menos, un sistema operativo. Si acercamos una propuesta, ¿no? A quienes nos están escuchando en este momento, te propongo, Emilio, a ver qué podemos entregar en este sentido. Si tenemos un sistema operativo, supongamos, todos, cada uno tiene un sistema operativo, y ese sistema operativo, que no es Windows, no es Windows, es un sistema operativo que yo lo llamo amor. Y ese es nuestro sistema operativo, que requiere además de ser actualizado, porque si me mantengo con mi sistema operativo amor, sin actualizarlo, sin descargar en mí una actualización permanente, bueno, a lo mejor hay algunas aplicaciones que no van a funcionar bien. O incluso corremos el riesgo de que entre algún troyano. Tomando esto que acabamos de compartir, un virus. Y los virus también tienen su forma. El miedo es un virus. El enojo es un virus. La incomprensión es un virus. Entonces, ¿cómo podemos escanear con un buen antivirus nuestro sistema operativo para que las aplicaciones que tenemos, cada uno en su propio sistema, cuando digo aplicación, hay una aplicación que es pareja, una aplicación que es familia, una aplicación que es trabajo, una aplicación que es hijos. Dentro del sistema operativo Amor tenemos aplicaciones y todas requieren de estas descargas de actualización también. Pero atentos con los virus, ¿no? Porque en tanto se sigan introyectando
y no escaneemos nuestro sistema operativo y no hagamos correr un buen antivirus, va a persistir en nuestro sistema operativo el miedo, el enojo, la confusión, que también es otro virus. ¿Cómo es el antivirus? Me pregunto, ¿no? Que siento que al mismo tiempo requiere de una llave maestra, es como sería el password, digamos, ¿no? Que es la presencia. Muy potente la reflexión y la propuesta que va unida a la reflexión. Yo no doy consejos de vida. Sí me gusta compartir el requerimiento que siempre ha sido, pero que ahora es más vigente que nunca, de vivir de una manera más consciente, de una manera más consistente con lo que somos, con un sentido trascendente de la vida, con una mirada más abierta y con más perspectiva acerca de nosotros mismos, de los demás y de la propia vida. A ese respecto, y sin dar consejos, y utilizando el símil con el telón del fondo del sistema operativo y del amor que tú has comentado, yo me atrevería a decir que una primera práctica, yo diría que es una práctica primaria, fundamental, es intentar ir por la vida con un ritmo distinto. Esos virus, esos troyanos a los que tú haces referencia, nos afectan de muchas maneras, pero hay un impacto en nosotros que nos desequilibra por completo, que es vivir en el permanente culto a la velocidad. Una vida complicada, una vida estresada, una vida siempre corriendo, una vida muy ligada a determinados antivalores que nos han metido ahí como implantes, que tienen que ver con, por ejemplo, con el consumismo, con el necesitar muchas cosas. Creo que los seres humanos en estos momentos, y precisamente gracias a la distopía, la reflexión que nos puede llevar a la percepción del mundo como la distopía que estamos viviendo, es un compromiso con nosotros mismos de utilizar el margen de maniobra que tengamos para vivir con una mayor pausa, o al menos no tan acelerados. Y ahí, Ricardo, soy claro, siempre hay margen de maniobra, siempre hay margen de maniobra. Hay personas que me dicen, pero Emilio, si tú conocieras mi vida personal, mi vida familiar, las obligaciones familiares, mi actividad laboral, pues bien, siempre hay margen para reducir esa velocidad. Si vas a 200, yo no digo que te pongas a 50, pero quizás puedes ponerte a 180 y utilizar esa minoración de tanta velocidad para que se abra en nosotros, en cada uno, un poquito de mirada hacia adentro y hacia afuera, pero que tenga que ver con lo que somos. Esa mirada hacia adentro y hacia afuera, que no esté permanentemente, por tanto, en la vorágine del culto a la velocidad a la que hago referencia, creo que a poco que vayamos ralentizando un poco nuestro ritmo y nos miremos a nosotros mismos, miremos a los demás y miremos a la vida, vamos a ir dándonos cuenta, Ricardo, de que la vida merece nuestra confianza. Algo que también, tanto desde el plan A como desde el plan B, se nos quiere hacer olvidar, porque se nos invita a tener una visión de la vida como una vida que en cualquier momento nos puede hacer una trastada, que es agresiva, en la que no se puede confiar. No, no, no. Cuando vamos teniendo un poquito de pausa y vamos observando la realidad, podemos percibir que la vida merece nuestra confianza. Y esa confianza en la vida va a abrir a su vez una compuerta, que es la compuerta de la reverencia por la vida. Lo importante es, como tú has dicho, que es vivir. Y vivir la vida de verdad, con plenitud. Una plenitud que no da esa sociedad falsa a la que se nos ha llevado desde la élite, una plenitud que no da ni la lucha, ni la confrontación, ni la oposición absurda a la que hemos hecho referencia, sino que es una plenitud que tiene que ver con unos ojos nuevos, con una mirada nueva, donde con la
el término que cada uno le quiera dar, puede ser, y desde luego se lo merece, el término amor, puede ser el término compasión, puede ser el término ternura, pero esa confianza y esa reverencia por la vida nos va a permitir que vaya llegando a nosotros una fragancia, y esa fragancia nos va a ir impregnando una fragancia en la que mis relaciones con el otro ya no se van a basar en la confrontación y en la competencia, en el intentar llevar razón, el imponer mis criterios. No, se va a abrir desde esa fragancia una puerta a la empatía, una puerta a la cooperación, una puerta a la solidaridad. Esa fragancia también me va a abrir una puerta distinta para verme a mí mismo. Verme a mí mismo no desde muchas veces la culpabilización tremenda que tenemos, desde un mirar al pasado que conmociona nuestro presente desde el punto de vista emocional y mental. Esa fragancia que nos regala la confianza y la reverencia hacia la vida, que puede ir apareciendo en la medida en que paramos tantos virus de velocidad en los que estamos metidos, eso también nos lleva a una mirada distinta con relación a nosotros, porque la ternura también tiene que ver con nosotros mismos, el comprender que no somos perfectos, el comprender que cuando queremos, por ejemplo, tener una práctica de vida más coherente con lo que somos, pues hay muchas carencias en nosotros con relación a esa práctica de vida, pero el percibir esas carencias no debe ser desincentivador, todo lo contrario, tiene que incentivarnos para seguir dando pasos. Y esa fragancia que nos permite mirar a los demás de una manera distinta, sin caer en dualidades, sin caer en etiquetas, con esa ternura, con esa comprensión y con esa empatía a la que tú y yo hemos hecho referencia. Y esa mirada hacia nosotros mismos que nos permite percibirnos y percibir nuestra vida de una manera diferente, tiene también que esa fragancia abrirse, y creo que es muy importante, a la naturaleza y a la madre tierra, porque ellas son realmente maestras. Esos reinos de la naturaleza que estamos dañando, esa madre tierra que estamos menospreciando, son grandes maestros y maestras para nosotros. Nos enseñan, por ejemplo, que en la vida todo tiene un sentido profundo, de que todo tiene un porqué y un para qué. Lo tiene el invierno y lo tiene la primavera. Cuando observamos esa madre tierra, cuando observamos esa naturaleza, percibimos unas pautas, percibimos unos comportamientos que son los naturales, que nos permiten ver hasta qué punto nosotros nos hemos desnaturalizado, y al desnaturalizarnos nos hemos deshumanizado. Y de esta manera todo ello va confluyendo finalmente en esta expresión que hago mía por completo, Ricardo, que es el amor. El amor entendido no como algo emocional, ni como un movimiento ahí mental, no. El amor entendido en lo que realmente es. Algo que nace desde lo que auténticamente somos, algo que va unido a la presencia de lo que somos, esa esencia a la que hemos hecho referencia, no a la apariencia, a la esencia, una esencia que tiene que hacerse presente para que la apariencia se ponga a su servicio, y desde esa presencia de lo que somos, que debemos ir avanzando en ella sin prisas pero sin pausas y sin estrés con nosotros mismos y sin culpabilización, como decía antes, tenemos carencias, pero vamos a seguir avanzando motivados por esas carencias. Esa presencia, en definitiva, de esa manera y de esa forma, es lo que nos va a llevar a lo que, permíteme que sea mi última reflexión al hilo de esta reflexión tuya, nos dejó tan bellamente expuesto ese gran místico castellano que fue San Juan de la Cruz, cuando él nos dice, nos confiesa en su cántico espiritual a dónde ha llegado en su estado de conciencia y en su práctica de vida gracias a la presencia. Y él nos dice que ya solo en amar es mi ejercicio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Evidentemente, cuando ponemos ahí el listón de nuestra práctica de vida, podemos percibir que a lo mejor está muy lejano a lo que es nuestra realidad, ¿verdad? Pero es tan importante que lo tengamos ahí como estrella polar. Claro que el amor, claro que el
que ya solo en amar sea mi ejercicio, debe ser permanentemente nuestra estrella polar, en la relación con los demás, en la relación con nosotros mismos, en relación con la naturaleza y la madre tierra, y a partir de ahí todos los tejemanejes de la élite, el plan A, el plan B, la interacción en plan A y el plan B, pues irán a lo suyo y nosotros desde el amor respetaremos que están en lo que están, pero nosotros también desde la coherencia y la consistencia estamos en lo que estamos. Y a partir de ahí ellos seguirán con su Agenda 2030, pero nosotros estamos aquí con una Agenda 2032 cuyo telón de fondo fundamental es precisamente el amor. Ejercerlo. Emilio, hoy es Jueves Santo, 6 de abril, estamos grabando esto, seguramente vamos a estar emitiéndolo mañana, ya compartiéndolo el Viernes Santo. Y nada, simplemente quería escucharte si querés, ¿no? Dejarnos en este cierre de este encuentro alguna reflexión que refiera a este día, a este presente, a esta presencia. Pues muy oportuno, porque ciertamente es una fecha muy especial y son estas fechas muy especiales. Tú sabes, Ricardo, que yo no soy una persona religiosa. No tengo ningún credo religioso ni ninguna práctica religiosa. Sí me considero una persona espiritual, que tiene una visión trascendente de la vida en el sentido amplio. Y en esa visión espiritual, Cristo Jesús es mi referente. No entiendo el cristianismo como una religión, creo que el cristianismo es mucho más que lo que se ha querido encapsular como una religión, y desde mi visión espiritual, Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, es mi referente. Y sin ningún tipo de duda, estamos viviendo fechas que conmemoran episodios muy concretos de la vida de Cristo Jesús. Concretamente, su pasión, crucifixión, muerte y resurrección. Y al hilo de ello, una reflexión. Pues sí, es la reflexión además, Ricardo, que al estar en este momento a las afueras de Sevilla, una ciudad en la que la Semana Santa se vive con muchísima intensidad, he hecho para algún medio de comunicación en estos días. Llama mucho la atención tanta obsesión por lo que es el martirio, la pasión y la muerte, que sin duda ninguna son importantes y hay que conmemorarlo. Pero ojo, el gran mensaje que tienen estas fechas y esta conmemoración no es que se apresara a Jesús de Nazaret, se le martirizara y se le matara, que sí, que está bien conmemorarlo. Ahora bien, el gran mensaje es la resurrección. Y esto queda muy olvidado en las celebraciones dogmatizadas, en las celebraciones religiosas de la Semana Santa. Por ejemplo, en la Semana Santa de Sevilla, desde el domingo pasado, desde el domingo de Ramos, hasta el sábado santo, se desarrollan decenas y decenas de procesiones por la carrera oficial, con multitud de personas, con multitud de gente, lo que aquí se llama la bulla, y llega el domingo y el domingo solamente sale una procesión, la de la resurrección, que no la ve nadie porque, entre comillas, oficialmente la Semana Santa prácticamente ha terminado con el Santo Entierro que se pasea por las calles de la ciudad el sábado santo. A mí esto no deja de sorprenderme. El mensaje de Cristo y el mensaje cristiano es el mensaje de nacer de nuevo, y ese nacer de nuevo se plasma maravillosamente en la resurrección, que además tiene consecuencias muy importantes para el devenir de la humanidad y de la madre tierra. Entonces, puestos a recalcar algún mensaje, aprovechando en el momento en el que estamos, hombre, que recordemos que estos eventos tienen su razón de ser, tienen su culminación y tienen su broche de oro en la resurrección, y que esa resurrección debe servir para nosotros en nuestra modestia como una llamada a que también muramos en esta vida a multitud de cosas que nos atan a todos esos paradigmas, sistemas de creencia, comportamientos y pautas de vida que desde el plan A y el plan B se nos quieren mantener enganchados, que muramos a eso
y resucitemos, nazcamos de nuevo a una vida más coherente con lo que somos, más en coherencia también con los demás seres humanos y también con una reverencia y con una forma distinta de relacionarnos con la naturaleza y con la madre tierra. Así que creo que en esta fecha poner el énfasis en la resurrección es francamente fundamental. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias por este tiempo que me dedicaste también, que nos dedicaste. Y bueno, gracias a todas y a todos por habernos acompañado hasta acá en esta nueva propuesta y seguramente muy prontito nos estaremos reencontrando. A renacer, entonces. Un abrazo fuerte, Emilio, y gracias. Felices Pascuas. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo muy grande. Abrazo.